Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. Lo estamos retomando después de una pausa. Estuvimos dando un curso en el IEC, pero bueno, ya lo retomamos. Recuerden que este material va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Y también los invitamos a que consulten nuestros materiales en nuestro sitio web y también en el canal. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la doctora Diana Mojica, a quien agradecemos mucho que haya aceptado esos procesos de modelización con modelos basados en agentes, y vamos a leer una pequeña semblanza de la doctora. Ella es licenciada en actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente cursó la maestría en economía, en gestión y políticas de innovación en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde inició su interés por investigar el análisis de los procesos de generación, transferencia y uso del conocimiento en el ámbito de la salud. Realizó el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM, desarrollando una investigación que integra los enfoques de ciencia, tecnología e innovación, los sistemas de innovación orientados a problemas y el marco de proximidades a distancias, logrando el desarrollo de una herramienta cualitativa basada en modelación y simulación que permite analizar cómo se moviliza el conocimiento entre distintos actores del sistema de salud y cómo las brechas entre ellos influyen en la atención de problemas complejos como la diabetes en México. Realizó una estancia de investigación en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, donde fortaleció el desarrollo metodológico de modelos de simulación y exploró su potencial de transferencia hacia otros problemas de salud pública y sistemas complejos. Actualmente se desempeña como contratista de la Universidad Nacional de Colombia, apoyando la gestión y el desarrollo del proceso de creación de un centro de desarrollo tecnológico, el análisis de capacidades de investigación y desarrollo, innovación y la evaluación del impacto de las dimensiones de distancias en los procesos de articulación entre actores dentro de ecosistemas de innovación y salud en Colombia. Pues doctora Diana Mojica, es un gusto que estés aquí con nosotros en nuestro seminario, y bueno, pues te damos la palabra para que inicies con tu charla. Listo, Bienvenida. Noé. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi investigación. Voy a compartirles, pueden confirmar cuando se vea. Sí. Súper. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación. Como mencionaste anteriormente, mi proyecto se tituló Diseño de un modelo de movilización de conocimiento para comprender el problema de la diabetes en México, una propuesta desde la modelación basada en agentes. ¿Cuál es la importancia o lo que yo vi como atractivo de presentarlo dentro de este seminario? Principalmente voy a iniciar con un contexto, una contextualización del problema, del por qué la diabetes, por qué se ve como un problema complejo, por qué lo podemos ver como un problema complejo, cómo surge el interés en estudiar los procesos de movilización dentro de la diabetes en México, los objetivos que nosotros tuvimos dentro de la investigación para poder desarrollar esta metodología y esta herramienta a la que llegamos al finalizar la investigación, los marcos en los cuales nosotros nos fuimos basando para poder desarrollar el análisis, que por un lado era la movilización del conocimiento, el enfoque de sistemas de innovación y el marco de distancias o de las brechas que existen entre los diferentes actores dentro de los sistemas al relacionarse o vincularse. La demanda de conocimiento, que es un eje central dentro de esta investigación, porque nosotros no podemos hablar de movilizar conocimiento y entender cómo son los procesos de generación, difusión y uso del conocimiento sin entender previamente cuál es la demanda de este conocimiento, de manera que se puedan vincular los procesos y que podamos lograr atender adecuadamente las necesidades del contexto. Los modelos de los modelos basados en agentes, que es la metodología que nosotros decidimos desarrollar y en la cual hicimos una construcción y validación de un modelo específico para analizar y representar el problema de la diabetes en México y las conclusiones sobre este.
esta investigación. Entonces, bueno, como contexto del problema, les contaba que nosotros iniciamos atendiendo o entrando en detalles sobre las características que hacen que nosotros entendamos la diabetes como no solo un problema de salud, sino un problema que en- engloba diferentes dimensiones. Eso es parte del porqué de la complejidad de un problema como la diabetes. Por un lado, tenemos que es una de las enfermedades con la tasa más alta de prevalencia en la población adulta en Latinoamérica y top 5 a nivel global. La tasa de mortalidad sigue a la alza con un aumento sostenido desde 2016, que fue cuando se detecta por primera vez o se da a conocer como una epidemia. Es la segunda causa de muerte registrada en México, eso hasta el 2024, pero se ha mantenido desde el 2000 siendo una de las tres principales causas de muerte. En América Latina también tiene consecuencias porque consume entre el 7 y el 15% del presupuesto nacional en salud, lo que representa aproximadamente un 13,6% del gasto total destinado en salud hacia la diabetes específicamente. Hemos descubierto que existe una desconexión entre la producción de conocimiento que se genera alrededor del problema de salud de la diabetes y su aplicación como tal, en donde encontramos que más o menos siguen las normas de que el 10% del recurso se destina a atender problemas que afectan al 90% de la población. Entonces, nosotros no estamos logrando conectar la producción del conocimiento con las demandas específicas para poder mitigar los problemas actuales. Por lo tanto, sigue teniendo una latencia como tal dentro de las poblaciones y a nivel global. El conocimiento producido también entre los años de 2003 a 2018 en México ha mostrado que hay una muy baja concentración en conocimiento aplicado. De hecho, la concentración mayor está en conocimiento básico. Eso nos demuestra que hay brechas y fallas estructurales en los programas destinados a producir conocimiento para atender problemas y demandas prioritarios dentro de la región. Y también hemos encontrado que han existido distintas acciones, distintas propuestas, tanto del gobierno como de programas internacionales que buscan revertir los efectos de la diabetes. Sin embargo, estos no representan a la fecha soluciones integrales o soluciones sistémicas que permitan ver un impacto real, al menos a nivel estadístico. Entonces, con esto, voy a mover un poco el video porque me estaba, pero con esto encontramos algunas de las, digamos, de los puntos representativos para nosotros poder analizar el problema, y es que existe una brecha entre la producción de conocimiento y su aplicación efectiva, que es lo que mencionábamos antes. La ciencia y la sociedad están desconectadas. Hay fallas estructurales en la movilización del conocimiento, es decir, en las distintas etapas de producción, difusión y aplicación. Y existen brechas en los mecanismos que nosotros estamos utilizando para movilizar el conocimiento hacia la aplicación en el problema real. También encontramos que dentro del sistema o dentro del problema, viéndolo desde el sistema, no hay una conexión adecuada entre los diferentes agentes que lo integran, lo cual genera obstáculos, pero también genera facilitadores en el relacionamiento entre los agentes y nos permite hacer un análisis específico de los vínculos que desarrollan ellos. También hay una parte importante que nosotros nos preguntamos, que es cómo y quiénes están desarrollando estos procesos de movilización de conocimiento. Entonces ahí nos damos cuenta que existe un desconocimiento y una falta de caracterización de las demandas de conocimiento. Nosotros sabemos quién está produciendo el conocimiento, sabemos quién está usando el conocimiento y tenemos un poco de conocimiento sobre quién intermedia a esos dos. Sin embargo, no entendemos qué demandas de conocimiento existen y por lo tanto el conocimiento no está logrando atender como tal los problemas. Entonces, nos hace falta caracterizar las demandas de conocimiento en salud, articular la oferta y la demanda y lograr esa atención de las demandas de conocimiento puntuales que están orientados todavía en desarrollar y promover el desarrollo industrial y económico de la región o del país, pero se olvidan de atender los problemas sociales y entender quiénes son los agentes que están inmersos dentro de estos problemas. Entonces, con este problema que nosotros encontramos, que vemos que es algo latente dentro del país, nos empezamos a preguntar cómo se analiza esta interacción entre los agentes del sistema. ¿Cuándo? Cuando están movilizando ese conocimiento con el fin de identificar su potencial para atender demandas en salud y particularmente atender
las demandas alrededor de la diabetes en México. Para eso, nosotros fuimos investigando y analizando distintos marcos conceptuales, entre los cuales encontramos los sistemas de innovación que nos permitían entender tanto el relacionamiento de los agentes que generan conocimiento como su vinculación con las demandas y el mercado que lo requiere. Ahí, desde la parte teórica, nosotros encontramos que los sistemas de innovación funcionan a través de tres funciones específicas. Es la generación de conocimiento, la difusión de conocimiento y la implementación de conocimiento. Entonces, la idea con este proyecto era identificar qué agentes dentro del sistema de innovación en salud en México realizaban estas tres funciones y, por lo tanto, quiénes movilizan o no el conocimiento para atender o no una demanda de salud. Y ahí nosotros llegamos al objetivo de desarrollar un modelo de simulación basado en agentes que integrara tanto el concepto de las distancias, que es las brechas y los obstáculos que nos encontramos al relacionarnos entre distintos agentes, ya sean agentes vistos como personas, pero nosotros tenemos distintas dimensiones de vincularnos, como agentes vistos como instituciones, porque como son conjuntos de personas, siguen manejando los mismos caminos de vinculación entre ellos, solamente cambian las dimensiones institucionales, organizacionales, sociales, económicas, etcétera. Entonces, para eso, el objetivo era desarrollar este modelo que integrara las distancias en las distintas fases de la movilización de conocimiento para ver cómo funcionaba esa movilización alrededor de la diabetes en México. Y bueno, dado ese contexto, nosotros, como les decía anteriormente, hicimos un análisis primero de lo que existía ya en la literatura y lo que muchos otros investigadores habían avanzado sobre la caracterización de los sistemas de innovación en México. Entonces, los sistemas nacionales de innovación en México funcionan a partir de la conexión de distintos tipos de instituciones, en donde encontramos el sector productivo, organismos institucionales, organismos o instituciones gubernamentales. Encontramos al CONACYT, que actualmente es CECITI, encontramos a la academia, en donde están instituciones de educación superior, públicas y privadas, instituciones intermediarias, instituciones financieras y centros, laboratorios e institutos públicos y privados de investigación. Todos estos actores se vinculan para poder desarrollar procesos de innovación particularmente. Y la innovación como tal, en este enfoque, lo que busca es el desarrollo económico e industrial. Entonces, es un enfoque más orientado hacia el beneficio económico. Por esa razón, nosotros ampliamos el marco de análisis y nos preguntamos si ya tenemos identificado cómo se genera el conocimiento, cómo se innova dentro del sistema, ahora identifiquemos cómo eso sirve para atender un problema específico. O sea, cómo podemos orientar toda la innovación, cómo podemos orientar el conocimiento para llegar a atender y a resolver problemas que aquejan diariamente a la sociedad. Entonces, para eso nosotros alcanzamos a analizar otros dos marcos, que son los sistemas orientados a problemas, sistemas de innovación orientados a problemas, en los que se busca que la innovación no solamente se cree con un objetivo o con un fin económico, sino que se busca lograr un valor social y un impacto dentro de la población en la cual se desarrolla o en la cual se aplica la innovación. Entre ese marco, nosotros encontramos los sistemas de innovación en salud. Los sistemas de innovación en salud particularmente buscan entender cómo las innovaciones generan impactos y cómo las innovaciones pueden ayudar a mitigar los problemas en salud. Entonces, estos sistemas integran otro tipo de actores que están dentro de la región, dentro del territorio, pero que son especialistas en el problema. Entonces, así nosotros podemos entender las características, la normatividad, los marcos que ellos siguen y el cómo se vinculan para poder desarrollar tanto la parte tecnológica, que son los medicamentos, los dispositivos, como la parte de la prestación y atención a los usuarios o a los beneficiarios del sistema. Entonces, ya con eso en mente, lo que nosotros hicimos fue caracterizar e identificar qué agentes y cómo se vinculaban dentro del sistema de salud en México. Entonces, ahí lo que nosotros hicimos fue ver cuáles eran los sectores, cómo se dividía la salud en México, a partir de qué fondos se financiaba la salud, quiénes eran los usuarios o los compradores de la salud, por así decirlo, los proveedores de los sistemas de salud y los usuarios finales, que son a los que llega la atención.
Con esta caracterización del sistema de salud en México, hicimos una integración conceptual de quiénes eran los agentes que nos daban el sistema de innovación en salud para México. Entonces, hacemos una caracterización de toda la clasificación de los agentes, cuáles son las funciones que desarrollan, cuáles son las actividades que llevan a cabo y cómo están dentro de las funciones de generación, difusión e implementación de conocimiento para atender un problema de salud, particularmente nuevamente en el tema de la diabetes. Sin embargo, aquí lo que hicimos fue empezar a integrar las áreas académicas que se dedicaban a investigación en salud, las áreas entre proveedores de servicios de salud que nos daban ese servicio, que nos brindaban el servicio para atender el problema de la diabetes, los usuarios y los beneficiarios, que eran la población que puede acceder a esta atención, la sociedad civil, que son las asociaciones y organizaciones que se enfocan en poder desarrollar programas, en poder desarrollar servicios, en poder mejorar la forma en la que se entiende la demanda de conocimiento en salud, las instituciones reguladoras, que en muchos casos son instituciones específicas para temas de protección contra riesgos, para temas de aceptación de medicamentos, para temas de guías de atención clínica, etcétera, y los organismos externos de salud, que de manera internacional están moviendo el marco regulatorio y la operación que se tiene en los procesos de salud. Entonces, con esto nosotros empezamos a analizar, ya que teníamos identificados los agentes y que sabíamos cómo se comportaban y cómo se vinculaban entre ellos dentro del sistema, ahora pasamos a analizar en dónde se encuentran dentro del proceso de movilización de conocimiento. Entonces, aquí nosotros primero identificamos quiénes están produciendo o generando conocimiento, quiénes están haciendo la difusión del conocimiento basado en investigación, porque es conocimiento generado en la academia. Ahí quiénes la están usando, quiénes están aplicando el conocimiento y quiénes lo están detectando como tal, para saber si se está logrando conectar todo el conocimiento que se genera y se difunde con la demanda particular del conocimiento o con la necesidad latente a la que nosotros queremos enfocarnos. Y definimos a estos agentes de acuerdo a la naturaleza que tenían o a la tipología que nosotros les otorgamos por las funciones que desarrollaban y también de acuerdo al uso o aplicación del conocimiento, que es más los agentes que se benefician de lo que nosotros estamos movilizando. Entonces, con eso, también lo que nosotros nos dimos cuenta, que era lo que les mencionaba al inicio, es que al vincularse los agentes no se vinculan de una manera directa. Los agentes institucionales tienen distintas brechas y dimensiones con las cuales pueden o no pueden vincularse. Esas dimensiones nosotros las caracterizamos en cinco. La primera es la dimensión cognitiva, conocimientos. Entonces, esta base de conocimientos puede ser más corta, puede ser que esté más cerca a verificados como academias, que pueden tener programas de estudio alrededor de diabetes y entonces es mucho más corta o es más cercano, perdón, la distancia que ellos tienen entre conocimientos, la parte geográfica, que es como tal la distancia física o de la ubicación geográfica en donde están ubicados nuestros agentes, en donde se encuentran, en donde se establecen, la parte social o la dimensión social, que es más dentro de las instituciones, cómo se están vinculando los agentes, si existen relaciones interpersonales o de confianza, o si se conocían no sé, por algún congreso en donde estuvieran, que fueran amigos en común, etcétera. Entonces, esa es una distancia que nos permite o no identificar el acercamiento entre los agentes. La distancia organizacional, que son las interacciones jerárquicas o de la estructura organizacional dentro de las instituciones en donde se encuentran, y la distancia institucional, que es la medida en la que los agentes comparten marcos institucionales o marcos regulatorios para poder vincularse. Esto, sobre todo, porque nosotros encontramos que salud, o actores que están en la academia, o actores que están más hacia el gobierno, actores que están más hacia el sector productivo, y estas diferencias entre marcos regulatorios y estructuras jerárquicas no permiten que se vinculen de la misma forma que cuando son actores con la misma tipología. Entonces, para esto, y particularmente en el tema de diabetes en México,
nosotros lo que encontramos es que estas distancias tenían una jerarquía. Es decir, las distancias no ocurren ni de manera simultánea, ni tampoco de manera espontánea, sino que tienen una manera de una forma de ocurrencia y una jerarquización mexicano y con cómo funcionamos a través de las relaciones, porque institucionalmente hay una jerarquía que se respeta, por ejemplo, al tomar decisiones de producción de conocimiento, y también depende en dónde surge la necesidad. Si la necesidad surge dentro de un hospital, la jerarquía que se representa es la que está aquí del lado izquierdo, en donde nosotros encontramos que primero se identifican aliados o actores que están dentro de la misma institución. Después se buscan las relaciones de confianza, que es la dimensión social. Una vez que ellos ya tienen una dimensión social o una distancia menor con alguien que es conocido para atender un problema nuevo, buscan que los marcos jerárquicos o organizacionales les permitan vincularse. Una vez que se vinculan con los marcos organizacionales, lo que buscan es ver el conocimiento que tienen alrededor del problema y por último se fijan en la parte geográfica, porque como ya están dentro de la misma institución, ya tienen un marco normativo semejante, ya pueden vincularse. Entonces, eso cambia en cada una de las funciones y también cambia la forma en la que se direccionan al atender una demanda. Entonces, los actores no alcanzan a distinguir una demanda social de la misma forma que distinguen una demanda implícita o explícita. Aquí las partes, bueno, la especificación de las características de las demandas es también algo que resalta mucho cuando nosotros entendemos las brechas al relacionarse los actores, porque una vez que se relacionan los actores y que entendemos cuáles son los conceptos que hacen que desarrollen el conocimiento y lo lleven hacia o lo orienten hacia atender un problema particular, nosotros lo que tenemos que ver es cómo es que identifican que ese conocimiento puede atender un problema. Pero estos problemas, hasta el momento, no tenemos forma de caracterizarlos. Como son problemas muy heterogéneos y puede ser que un problema de diabetes tenga distintas ramificaciones por especialidad, pero que al fin sea un problema de diabetes, tenemos que encontrar una manera de caracterizar esa necesidad específica de conocimiento para poder desarrollar y orientar las políticas públicas a generar conocimiento que atienda esas especificidades del problema. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hicimos fue identificar las características que veíamos más representativas, que veíamos más repetitivas dentro de las demandas alrededor de diabetes en México y encontramos que existían 5 dimensiones. Existe una dimensión que es social, que esto nos implica que las demandas tienen una implicación dentro de la sociedad. Al ser demandas de salud, siempre van a tener implicaciones sociales, pero también teníamos otras 4 características, otras 4 dimensiones que nos permitían ver el nivel de impacto que tiene la demanda, si es latente, si es potencial, si es una demanda que está creciendo apenas o si es una demanda que ya tiene un tiempo teniendo implicaciones dentro del sistema, el nivel de observabilidad que tiene la demanda, que aquí nosotros vemos si es una demanda clara, que está en estadísticas, que ya tiene problemas funcionales o estructurales dentro del sistema, o si es una demanda que todavía no está generando un problema. Por ejemplo, con la diabetes, nosotros veíamos que aumentaban los números de personas con obesidad en el país, pero no se vinculaba directamente a un problema de diabetes, sino que era un problema que estaba avanzando de manera paralela. Cuando nosotros encontramos que la obesidad, los problemas cardiológicos y la diabetes estaban correlacionados, encontramos que se volvió una demanda explícita y dejó de ser una demanda implícita dentro del problema. Entonces, ese nivel de observabilidad es parte del cómo nosotros identificamos las características necesarias para atenderlos. Otra de las características o de las dimensiones es saber si es una demanda que tiene mayores implicaciones en el sector público o en el sector privado. Entonces ahí nosotros podemos alcanzar a distinguir si se puede atender desde la ayuda de los actores que son más del gobierno, que son más con una caracterización pública, o si se puede atender desde empresas, desarrolladoras de medicamentos, desarrolladoras de farmacéutica, etcétera. Y otra de las implicaciones era la parte física, saber si era una demanda que tenía implicaciones únicamente en el territorio, únicamente en una región o a nivel global. La diabetes tenía
Ya en este momento es una enfermedad, una epidemia a nivel global, pero antes, como el COVID, en el momento que surgió, surgen en un territorio específico. Entonces son una demanda interna de esa región dentro de ese sistema. Cuando el COVID sale y empieza a hacer una red de contagios, lo que nosotros encontramos es que es una demanda que se vuelve externa al territorio donde nace, pero se vuelve una demanda global. Entonces ahí cambian las características de atención y por lo tanto cambian las necesidades de conocimiento. Esta caracterización nosotros la hicimos principalmente estudiando diferentes casos en México. Entonces nosotros ya teníamos un avance en al menos 5 estudios de caso, que uno es la CAIPADI, que es una clínica de atención integral para la diabetes. Otra es la clínica especializada en el manejo de la diabetes en Ciudad de México. Hay un producto que es un nanogel que se desarrolló en la UAM Xochimilco, que es un gel específico para problemas de pie diabético, que de hecho ya está comercializado. Están también leyes que han sido promovidas para la atención de problemas de diabetes, que son la ley del impuesto a las bebidas azucaradas y la ley del etiquetado frontal. Entonces, esos 5 casos de estudio nosotros los analizamos, los caracterizamos e identificamos cuál de las dimensiones podíamos lograr caracterizar para poder entender las demandas de conocimiento. Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos que eran sociales, que eran implícitas en algún punto del desarrollo de las demandas, pero que también en el tiempo, al evolucionar la demanda y sus implicaciones, se volvían explícitas. Entonces, estas 3 dimensiones fueron con las que nosotros nos quedamos dentro de la investigación, por limitantes metodológicos, por limitantes de tiempo. Dijimos quedémonos con estas 3 dimensiones y caractericemos las demandas de acuerdo a estas 3 variables. Entonces, lo que hicimos, aquí doy un ejemplo de, por ejemplo, la nanomedicina con el gel para la atención al problema del pie diabético. En este ejemplo, nosotros encontramos que entró como una demanda implícita, porque lo que nosotros buscábamos era mejorar el control de la diabetes desde las complicaciones. Entonces ahí se empieza a generar una red con distintos actores, se empiezan a hacer una red de conocimientos, empieza a volverse una demanda explícita porque nosotros identificamos que el problema de pie diabético es una complicación de la diabetes y por lo tanto es una necesidad latente para atender y se vuelve una ramificación de la diabetes en una demanda explícita. Para la del CAIPADI, que es la Clínica de Atención Integral, nosotros también encontramos que surge una propuesta de una clínica de diabetes en el Instituto Nacional de Nutrición. Lo que busca es mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, pero realmente es una demanda implícita al problema de la diabetes. Se va volviendo una demanda explícita cuando se declara una emergencia en el 2016 de salud por el tema de diabetes dentro de la Secretaría de Salud de México. Entonces ahí se hace una demanda explícita que ya requiere de la generación de conocimiento y por lo tanto que requiere que todos los actores que están aquí inmersos desarrollen actividades para poder atenderlo. De esto nosotros identificamos la necesidad de por qué usar un modelo basado en agentes. Entonces, entendemos que hay un problema de diabetes, entendemos que tiene múltiples dimensiones que se están vinculando al tiempo distintas ramas de atención de la diabetes y también distintas implicaciones, ya sean económicas, sociales, ambientales, legales, de la parte política, etcétera, pero también entendemos que pueden verse como un sistema. Entonces, un problema de diabetes, un problema de salud en México se puede ver como un problema sistémico. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones dentro de todos los actores y también cada movimiento que tengan y cada vínculo o cada articulación que se genera entre los agentes puede generar implicaciones a nivel sistémico y a nivel subsistémico. Entonces, estos sistemas de innovación en salud, como los determinamos nosotros, pueden verse también como sistemas complejos adaptativos, que tienen evolución en el tiempo, que están conformados por agentes que son heterogéneos y que tienen distintas funciones y reglas de decisión para poder interactuar y para poder generar una dinámica dentro del sistema. Estos sistemas complejos adaptativos lo que nos permiten hacer es representar las interacciones entre los agentes, representar la heterogeneidad que tienen los agentes, las reglas de decisión, las funciones, entre otras características que también los modelos basados en agentes nos permitían modelar y permite, por lo tanto, replicar el comportamiento de este fenómeno.
a nivel micro y después replicarlo y estudiarlo en la evolución en el tiempo dentro del sistema. Entonces, esa evolución nos da características que nos ayudan a entender cómo el problema de la diabetes en México puede ser atendido a través de diferentes programas, políticas públicas y acciones que estén orientadas a generar conocimiento. Con eso nosotros, para poder desarrollar el modelo, buscábamos responder una serie de cuestionamientos que ya estaban validados, digamos, a nivel conceptual para desarrollar los modelos, en donde buscamos qué se quiere modelar, qué ideas se querían examinar, cuáles eran los detalles de los sistemas de innovación que eran esenciales para lograr la representación de un problema, porque al final los modelos lo que nos permiten hacer es representar en cierto porcentaje la realidad. Sin embargo, siempre van a tener una falla, siempre van a tener sesgos y al ser tan específicos, también nosotros lo que estamos haciendo es limitarles la generalidad y limitarles, por lo tanto, la evolución del problema que nosotros queremos analizar. Entonces, esto lo hacemos para poder representar lo más cercano posible el problema, poderlo modelar y que eso tuviera implicaciones que nos permitieran conocer qué es lo que hay que hacer en adelante para poder atender y mitigar los problemas de salud en diabetes en México. Con eso, lo que nosotros hicimos fue desarrollar de todos los componentes de cada una de las funciones que nosotros platicamos, que es generación, difusión, actividades que los agentes desarrollaban en cada una y por lo tanto qué capacidades tendrían que tener los agentes para desarrollar esas funciones. Ahí identificamos que para generar conocimiento los agentes tenían que tener capacidades de investigación y de desarrollo, que son capacidades que les permiten generar conocimiento, adaptar tecnologías, desarrollar experimentos, procesos, métodos, entre otras cosas, para poder llevar un protocolo de generación. Para la difusión de conocimiento encontramos que existen las capacidades de difusión y de vinculación, que son capacidades que nos permiten vincular a los agentes, identificar y evaluar el conocimiento y también establecer vínculos, perdón, con otros agentes para transferir tanto el conocimiento como la tecnología que estamos promoviendo. Y por último, la implementación del conocimiento. Nosotros encontramos dos nuevas capacidades que eran la de producción y la de Hola, implementación. buenas, Esas, hola, ¿qué más, profe? Adelante, adelante. listo, listo, listo. Entonces, lo que nosotros teníamos aquí es que la capacidad de producción y de implementación nos ayudan a poder llevar todo el conocimiento que se está generando a operar y a apropiarlo dentro de los agentes que requieren el conocimiento para poder atender problemas de salud. Con esa visualización y caracterización de las capacidades que requerían cada uno de los agentes para poder desarrollar sus funciones dentro del sistema, lo que hicimos fue clasificar a los agentes por su naturaleza y por sus funciones. Entonces aquí teníamos a los agentes que están dentro de la academia, así los representamos dentro del modelo de simulación, para que ahora que vean el modelo, vean la diferencia entre los distintos actores, entre los distintos agentes que nosotros tenemos en el sistema y las reglas de decisión y capacidades que tenían estos actores. Entonces ahí ya nosotros vemos que hay actores que tienen capacidades internas, que son las 6 que habíamos hablado, que tienen una capacidad de observar e identificar las demandas, tienen ciertos beneficios, pero también tienen implicaciones en costos de búsqueda, de vinculación, de transacción, y tienen que seguir ciertas reglas de relacionamiento para poder aprender, para poder vincularse y para poder atender las demandas. Entonces, con eso, lo que nosotros hicimos fue hacer una clasificación y ver qué actores del sistema tenían todas las capacidades. Entonces, ya hicimos la clasificación en la academia, quiénes tienen tales capacidades, en el sector productivo, qué capacidades tienen. Particularmente, el sector productivo en México tiene capacidades que son más de introducción al mercado, es decir, que se dedican a vincular el conocimiento que ya se genera dentro de la academia y lo llevan a la implementación. En la parte de los organismos gubernamentales, nosotros tenemos que se dedican más a la intermediación, las instituciones reguladoras también y los organismos externos. Entonces, son organismos, son instituciones que se dedican más a intermediar y a conectar el conocimiento que se genera en la academia con las necesidades o el sector productivo.
Entonces, una vez que ya teníamos esto, también identificamos dentro de las demandas cómo éstas se podían representar en el modelo de simulación. Y entonces vimos que tenían que tener las mismas características que los agentes en cuestión de atributos. Todo lo que la demanda requiere lo tendría que complementar un actor o un agente a partir de capacidades. Y el nivel de observabilidad de la demanda es parte de la direccionalidad o de la capacidad que tienen los actores para identificar y atender demandas. Entonces, las demandas tienen un ciclo de vida porque no es lo mismo que llegue un problema de salud al país en el 2026, en donde las redes de comunicación nos permiten una mayor difusión y divulgación de los problemas, a que llegue hace 10 años. Entonces, la diabetes, cuando llega al país, llega con ciertas implicaciones que en la actualidad pueden ser distintas y pueden tener ciclos distintos o volatilidad distinta. Es mucho lo que pasó, por ejemplo, con el COVID. Con el COVID nosotros teníamos ciclos distintos de vida de las diferentes demandas, porque al inicio solamente se requerían tratamientos sobre ventiladores. Después empezaron a requerir medicamentos con cierto tipo de especificación para abrir los bronquios. Después requeríamos hacer análisis de diferentes componentes en la sangre, del hierro, para saber si no tenía implicaciones a nivel organismo. De ahí empezaron a surgir otras implicaciones sobre procesos que eran secundarios o que eran, digamos, como a consecuencia de haber padecido COVID. Entonces, todo eso son ciclo de vida de las diferentes demandas y es parte de la volatilidad. También puede pasar que una demanda entre en el territorio, tenga implicaciones negativas dentro del territorio, se vuelva una demanda explícita, pero que salga del territorio y por lo tanto muera en el concepto de el enfoque territorial, pero tiene implicaciones fuera del sistema. Entonces se vuelve un problema de otro sistema, por así decirlo. Nuevamente con el COVID, que es un caso muy particular y es muy fácil de identificar, la demanda cuando surge, surge en China. Ahí es una demanda territorial nacional. Cuando sale del territorio nacional y empieza a tener implicaciones en otros sistemas, se vuelve una demanda latente que necesitamos atender a partir de estrategias nacionales, regionales y tecnológicas. Entonces, todo eso nos permite identificar cómo van a surgir las reglas de decisión y cómo van a surgir las formas de interacción entre los agentes para poder atender las demandas. Una vez que tenemos esas reglas de decisión, lo que nosotros hacemos es identificar la parte geográfica, la parte de la complementariedad entre los agentes, qué tiene un agente para poder atender una demanda, eso ya sea a nivel infraestructura, a nivel tecnología, a nivel conocimiento o a nivel capacidad, porque muchas veces las demandas no se atendían solamente por tener la infraestructura física, sino que se necesitaba el conocimiento sobre las vías de atención, sobre las particularidades de las demandas de salud que nosotros requerimos atender y disponer. La parte del aprendizaje, porque nosotros al interactuar entre agentes aprendemos cosas que realmente no son nuestro core o no son nuestra expertise de conocimiento. Entonces, los agentes cuando se vinculan suben ciertas capacidades, pero también relajan el desarrollo de otras capacidades y por lo tanto desaprenden también. Entonces, eso es parte del cómo los actores pueden desarrollar los procesos de vinculación. Y en esa vinculación nosotros entendemos que, por ejemplo, cuando se hace un convenio, nosotros lo que damos es en lo que somos expertos. Entonces, si yo me vinculo con una academia, con una universidad que es experta en desarrollo de tecnología, pero yo soy experto en desarrollo de guías o prácticas clínicas, lo que yo voy a aportar son cómo se van a implementar las guías y prácticas clínicas para el uso de esta tecnología. Pero yo no me voy a meter en la complejidad que es desarrollar conocimiento de la tecnología, sino que desde mi expertise, desde mi campo, entiendo para qué sirve la tecnología y cómo eso nos da un beneficio a los que estemos vinculados. Entonces, eso nos permite una relación beneficio-costo entre los actores y, por lo tanto, una asignación de beneficios y una supervivencia de los agentes dentro del sistema. Porque también puede pasar que existan agentes que tratan de entrar a la atención de demandas y, por lo tanto, entran al enfoque del sistema, pero que se dan cuenta que no es su expertise o que implica mucho esfuerzo económico o tecnológico o de capacidades el estar dentro de la demanda, dentro de la atención y por lo tanto deciden salir del sistema. Entonces, esa es la forma en la que nosotros representamos dentro del modelo la supervivencia de los agentes.
Hay agentes que, por ejemplo, son emprendimientos que surgieron para generar desinfectantes. Entonces, surgen muchos emprendimientos para generar desinfectantes, para generar cubrebocas, para crear respiradores, para ver las vacunas, pero no todos tienen las mismas capacidades y por lo tanto no tienen el mismo ciclo de vida dentro del sistema. Y muchos de ellos, al no tener los beneficios que esperan, salen del sistema y se dan cuenta que ese un, no es un mercado al que quieran dirigirse. Entonces, eso también nos permite identificar que hay agentes que se relacionan sobre las dimensiones cognitiva, institucional, social, organizacional y geográfica. Entonces, todo eso nos llevó a hacer un modelo conceptual de simulación que nos permite identificar las diferentes funciones que tiene el sistema, generación, difusión, implementación dentro del territorio, es decir, el sistema de innovación en salud en México específicamente, para hacer la movilización de conocimiento científico y tecnológico desarrollado dentro de la academia y llevar desde una demanda hasta una innovación, la atención a un problema, la resolución de una necesidad, etcétera, el conocimiento. Entonces, para hacer todo ese proceso y desarrollar todas esas funciones, los agentes tienen que estar interactuando. Estas líneas lo que nos representan son las diferentes interacciones o los niveles de interacción que tienen los agentes. Hay interacciones que son muy tenues, que son relaciones bajas, y hay interacciones que son muy fuertes, que son relaciones ya más establecidas a partir de convenios, a partir de programas, a partir de proyectos que ya están desarrollando constantemente. Pero estos actores, nuevamente, entre las vinculaciones, tienen que tener en cuenta las 5 dimensiones que tienen implicaciones. Entonces, bueno, con esas implicaciones y con esos costos y las dimensiones que nosotros ya identificamos, hacemos el seguimiento de una validación de modelos. Entonces, para el desarrollo de modelos de simulación basados en agentes, nosotros tenemos 4 etapas principalmente. La etapa 1 es una contextualización y definición del problema, que es lo que nosotros hicimos al inicio. Entendimos cuáles eran las dimensiones de la diabetes, entendimos por qué es un problema complejo, entendimos qué agentes están alrededor de un problema de salud en México, entendimos el territorio y el nivel de alcance que tiene un problema como la diabetes. De ahí hacemos una conceptualización del modelo, que es donde ahora definimos qué elementos integran a ese sistema, cómo lo vamos a representar a nivel simulación, qué interacciones nos interesan entre los agentes y cómo van a interactuar cuando evolucione el modelo y cuando estemos simulando ese comportamiento. Porque al final lo que buscamos con el modelo es replicar el funcionamiento, replicar el problema en el tiempo, que nos sea mucho más barato, pero que también nos permita jugar con elementos internos y externos que cambien el desarrollo del problema y que por lo tanto nos permitan generar políticas públicas, programas orientados o recomendaciones hacia los tomadores de decisión dentro de las políticas para poder orientar mejor los programas y ahora sí lograr la vinculación entre la generación y la atención. Entonces, una vez que se conceptualiza el modelo, pasamos a la formulación y construcción, que es como tal la programación del modelo, las especificaciones de las relaciones, los supuestos y la operacionalización de todas estas características que ya platicamos a nivel teórico. Y una vez formulado, pasa a la verificación y validación de este modelo, para después ponerlo a operar y ponerlo a simular. Ya el análisis de los escenarios y demás es una etapa siguiente, que es justo la que estamos desarrollando en la actualidad, pero en esta investigación o el alcance en el proyecto que les estoy presentando es hasta la validación del modelo. Entonces ahí nosotros lo que hicimos, ya les contaba, es revisar todo el problema, operacionalizar el problema, definir cuáles eran los conceptos o los constructos que iban a generar el modelo de simulación y programarlo y simularlo. Entonces, aquí les presento parte del modelo de simulación que nosotros representamos o que nosotros desarrollamos, en donde, como podrán observar, tenemos los diferentes agentes que ya están caracterizados, que ya permiten ver al sistema de salud en México y las demandas que van surgiendo. Entonces, iniciamos con ciertos costos para mantener capacidades, para vincularse entre los agentes. Tenemos una distribución de los agentes porque parte de las características esenciales de un modelo de simulación es entender qué tipo de agentes son los que integran el modelo y cómo se distribuyen, cómo nacen estos agentes dentro del modelo.
Entonces, en México nosotros tenemos que ya existen cierto número de instituciones privadas, cierto número de bueno, de universidades públicas privadas, de hospitales públicos y privados, de secretarías, etcétera. Entonces ya tenemos una distribución que puede funcionarnos para generar una representación más cercana a la realidad del sistema como tal en México. Entonces, esa distribución la hicimos y también jugamos con un factor de aprendizaje. Los actores dentro de los sistemas de innovación existen, pues dentro de la teoría, diferentes estudios en donde nos muestran que los procesos de innovación llevan un proceso de 0 a 3. Entonces nosotros podemos entender que la curva de aprendizaje inicia si tú tienes cero conocimiento sobre un tema nuevo, en cero, muy cercano a cero, al límite inferior, y va subiendo hasta que tú tienes un proceso de desarrollo de aprendizaje que es muy rápido, que casi es una perpendicular, y llegas nuevamente a estabilizarte después de cierto tiempo. Ese tiempo, al menos para el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que es en el que se basan muchos estudios de innovación, tuvo un proceso de 33 años. Entonces, con eso, muchos modelos de simulación previos a este generaban un factor del 3% de la velocidad de aprendizaje. Nosotros, particularmente en el caso mexicano, no quisimos no contextualizar el factor de aprendizaje al sistema porque era necesario identificar que tenemos capacidades distintas, actores distintos y formas de vincularnos distintas. Entonces, eso nos obligaba a caracterizar conforme nuestros datos el factor de aprendizaje. Entonces, el factor de aprendizaje lo hicimos con 3 subfactores o con 3 variables que lo integraban. Una de ellas es la capacidad instalada, el tamaño de la institución, el número de proyectos de investigación que podían desarrollar o atender de manera paralela y el número de personas que tuvieran con posgrado o con ciertas capacidades, digamos, educativas que nos permitían desarrollar conocimiento de mayor valor. Entonces, con eso hicimos la construcción del factor de aprendizaje y cada agente dentro del modelo tiene estas características. Cuentan con identificadores, cuentan con una ubicación geográfica, una direccionalidad que es el nivel de observabilidad, tienen un tamaño que depende de qué tan representativos se vuelven dentro del sistema, si va creciendo o no el tamaño. Los agentes aprenden y cuando se vinculan se benefician porque si nosotros logramos atender la diabetes desde el desarrollo de un nanogel, entonces se genera un mercado para nosotros que nos entrega ciertos beneficios. Eso lo representamos a través de una curva también de crecimiento de beneficios, que igual está basada teóricamente en algunos supuestos, pero que nos permite ver cómo los beneficios fluctúan alrededor del tiempo y del ciclo de vida de la demanda. Entonces, estos agentes juegan o interactúan con las demandas que surgen dentro del modelo y estas demandas nos representan los problemas alrededor de la diabetes dentro de la región. Entonces, nosotros hicimos una simulación de las demandas que ya teníamos caracterizadas, que eran las 5 que revisamos al inicio, que son las 2 leyes, la de impuesto a las bebidas azucaradas, la del etiquetado frontal, la de nanomedicina, la del CAIPADI y la de Clínica Especializada de Diabetes en México. Con esas 5, nosotros caracterizamos demandas que pudieran aparecer dentro del sistema. Esta simulación la programamos en NetLogo y aquí nosotros empezamos a representar la estructura de la red que se genera. Por ejemplo, aquí es en el tiempo 1. Esta es la estructura que se genera entre la interacción de agentes en donde existen agentes diferentes. O sea, nosotros vemos que hay academia, que hay, bueno, se alcanza a ver muy poquito, pero hay distintas instituciones que son empresas, que son academia, que son hospitales públicos, privados, etcétera. Entonces son agentes heterogéneos que tienen una distinta tipología. También alcanzamos a ver cómo se representan los vínculos que se desarrollan entre agentes, que son los vínculos grises, todos los que se desarrollan entre agentes, porque hay agentes que se vinculan para poder atender demandas, porque no tienen las capacidades suficientes. Entonces, por ejemplo, el IMSS puede detectar una demanda de pie diabético o algún problema de, no sé, uñas, en las uñas de los pies por derivaciones o complicaciones de la diabetes, pero esa demanda, ellos no tienen toda la capacidad de generar el conocimiento. Entonces, sus áreas de investigación se vinculan con la UNAM o se vinculan con el POLI o se vinculan con la UAM para poder desarrollar investigación, bajar fondos públicos de la CECITI y poder desarrollar proyectos que permitan generar conocimiento para atender esa demanda específica. Entonces, por eso los agentes se vinculan de una forma
con las demandas, porque la demanda es el que la detecta, es el que tiene el primer vínculo, que es el vínculo naranja, y las relaciones grises son la forma en la que se vinculan los distintos agentes. Y eso refleja cómo los agentes pueden ir emergiendo, cómo pueden ir emergiendo la manera en la que se vinculan y cómo emergen los procesos de movilización dentro de la dinámica. Obviamente todos estos agentes pues siguen las reglas de comportamiento, de aprendizaje y de direccionalidad que nosotros las operacionalizamos a partir de la información que ya teníamos previa de los estudios de caso y de fuentes secundarias que fuimos sistematizando durante el desarrollo de la investigación. Entonces, con esto también hicimos diferentes técnicas de validación, en donde nosotros analizamos primero el flujo que seguían los agentes, cómo buscaban las demandas, cómo funcionaba el diagrama de flujo, cómo iba a operacionalizarse el diagrama. Entonces hicimos una dinámica de validación por trazas, por etapas del modelo, por, pues sí, subconjuntos de comportamiento del modelo. Una vez que hicimos esa validación, pasamos a una validación conceptual, en donde validamos con otros modelos computacionales que ya estaban desarrollados o que ya se han aplicado a nivel teórico y práctico en políticas públicas. Y por último, bueno, y en ese encontramos, digamos, ciertas ventajas y limitantes de nuestros modelos, de nuestra propuesta versus los demás. Entonces, eso es bueno porque nosotros encontramos cosas que ya estaban validadas a nivel práctico, a nivel conceptual, que se podían validar para nuestro modelo, pero que también ampliábamos con el modelo para poder tener un mayor alcance y una mejor representación del problema. Y por último hicimos una validación operacional, que esa ya es con datos reales. Entonces, esa validación la hicimos con expertos que estaban dentro del sistema de salud y dentro de la academia trabajando con problemas de diabetes en México y con la validación de datos que ya teníamos capturados de los estudios de caso análisis. Entonces, con esto ya hicimos los diferentes estudios de caso e hicimos la validación con expertas en temas de diabetes. Una vez que hicimos eso, nosotros ya podemos concluir, bueno, ya para ir cerrando, no sé cómo vayamos de tiempo, pero para ir cerrando, nosotros encontramos que generamos una herramienta que es adecuada para poder hacer un análisis mixto de la información, porque si bien tenemos un modelo basado en agentes que nos permite simular, este modelo se llena o se configura con información del estudio de caso, con información de entrevistas, con información del comportamiento del problema. Entonces, es una integración que nos permite ir validando que se represente lo mejor posible el problema y que por lo tanto en las simulaciones podamos tener una mayor credibilidad sobre las propuestas que nosotros desarrollemos. Entonces ahí podemos jugar con los factores internos, con los factores externos, con la emergencia, podemos jugar con distintos factores que alteren el modelo para que el sistema nos represente esa evolución y nos represente las diferentes problemáticas que nosotros queremos entender. Entonces, este modelo nos permite también identificar las brechas que existen entre los actores porque ya tenemos una categorización de las dimensiones que platicábamos. Estos actores no se vinculan solamente porque tengan un beneficio económico, se vinculan porque ya se conocen de manera institucional, geográfica, cognitiva, social o operacional. Entonces, a partir de las 5 dimensiones, estos agentes ya tienen una vinculación, ya se conocen, ya tienen una proximidad o una distancia, y eso nos permite ver si se quieren vincular o si no se quieren vincular los actores, que es algo que pasa mucho en México. Hay actores que se están vinculando porque tienen las capacidades, porque tienen la necesidad, y hay actores que no se vinculan porque institucionalmente no les conviene vincularse. Entonces, eso también lo tratamos de representar con esas dimensiones. Y desde la teoría, pues bueno, esto es una propuesta que avanza en la conceptualización de un enfoque sistémico que nos permite orientar, obviamente, el conocimiento generado y los procesos de innovación a atender problemas explícitos, problemas latentes, como es la diabetes en México, pero que también nos permite extrapolarlo hacia cualquier otro problema, entendiendo ya la dinámica y la metodología para crear y modelar el comportamiento de los problemas. Y bueno, en general, la disponibilidad, la heterogeneidad de los datos fue parte de lo que limitó el desarrollo preciso de ciertos parámetros. También hay otras dimensiones que son interesantes de añadir, que ahora en un proyecto actual estamos analizando. Al menos la dimensión relacional es una dimensión que consideramos es adecuada a meter, porque ya no solo es entender la parte de la confianza, la parte personal,
sino también la manera en la que estos actores se tienen que vincular y qué otras implicaciones tienen al vincularse. Hay otras dimensiones que ya no exploramos que adelante buscaremos interpretar, que son la parte económica, la parte política y la parte tecnológica, porque si bien los actores tienen distintas capacidades, esas capacidades se crean o se generan a partir de un conjunto de elementos, en donde tenemos elementos formales, elementos informales, el nivel de tecnología que tienen los agentes y la parte de los recursos humanos cuando son agentes que son instituciones. Entonces, no es lo mismo una universidad que cuenta con cierto número de programas de posgrado y que tiene cierto número de graduados en ciertos posgrados que una empresa que tiene dos o tres pasantes que están dentro de esas áreas. Las capacidades son muy distintas y por lo tanto el nivel de desarrollo de conocimiento y movilización es muy distinto. Entonces todo eso es importante porque adelante cuando nosotros hagamos el estudio de caso, cuando documentemos los escenarios que se generan con esta modelación, pues podemos ver si se requieren validaciones con otros datos que permitan consolidar la generalización o si nos enfrentamos a desafíos, digamos, de interoperabilidad, de dependencia de reglas, entre otros. Entonces, bueno, eso es el proyecto de investigación que desarrollamos. Espero que les haya gustado. Dejo, no sé, el tiempo para que abramos las preguntas, me parece. Y cualquier cosa, cuéntenme. Sí, pues muchas gracias, Diana. Súper, súper completa tu presentación, como las que he visto anteriormente. Eh, Muy interesante la investigación y el modelo. Y bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios por parte de nuestros asistentes en Zoom y aquí en la sala presencial. Entonces, ¿quién gusta iniciar? Nuestra sala de Zoom. Anden, chicos. O aquí en la sala. Ray, ¿algún comentario? Edgar, vente. Bueno, a ver. eh, creo que estamos viendo tu presentación todavía, pero dice. Listo, creo que ya la dejé compartir. Ahí está, súper bien, gracias. Bueno, yo ya había tenido un acercamiento con el modelo que pues es complejo porque considera un montón de elementos, ¿no? Como ya lo hemos platicado, y creo que aquí no, eh, como no presentaste mucho esto de las distancias, que es como una de las partes más interesantes, la distancia institucional, geográfica, social, todo esto, ¿no? Entonces creo que esa parte a mí me resulta muy interesante porque yo creo que dependiendo de cómo apliques estas estrategias de distancias, el resultado del modelo puede ser muy distinto. Y no sé Sí. si esa jerarquía se, digamos, se corresponde a cualquier caso, ¿no? Entonces, Eso es algo súper importante. Bueno, no sé. Quería sí, preguntar. no sé si, digo, en mí en particular me interesa este punto, no sé si quieras abordar un poquito esto. Sí, claro. Justo las dimensiones de distancias que nosotros estamos representando dentro del problema. En este análisis o en esta investigación con el alcance que tenía, se hicieron específicas para el caso de salud, pero realmente esas se tendrían que adaptar para cualquier otro caso, porque en el caso de salud nosotros entendemos que los hospitales, que las diferentes clínicas o centros de atención especializados cuentan con protocolos y procesos de identificación de demandas o de identificación de enfermedades que varían mucho en otros sectores. En otros sectores, por ejemplo, en la automotriz, las demandas son distintas y las distancias tienen una conexión diferente y una importancia distinta porque nosotros entendemos primero otros beneficios o porque están orientados hacia otros problemas. Entonces, en salud, particularmente, las distancias tienen implicaciones por temas de corrupción hasta cierto punto dentro del país, por temas de institucionalidad
porque si nosotros estamos dentro de un hospital y lo que buscamos es que los incentivos o los motivantes de haber descubierto algún tema de investigación queden dentro de la institución y le den beneficios a la institución, entonces lo que hacen los doctores es quedarse el conocimiento dentro de la misma institución. En otros casos, si el conocimiento excede las necesidades, muchas veces lo que se busca es financiamientos externos para poder desarrollar conocimiento alrededor y buscan a otros expertos que están en otras instituciones, ya sean nacionales o internacionales, para poder generar proyectos de investigación. Entonces, ahí pasa mucho, que era lo que les mencionaba, en producción de conocimiento, la distancia que tiene mayor impacto es la distancia institucional porque prefieren buscar dentro de la institución primero a buscar el conocimiento como tal. Entonces, la distancia cognitiva es de las últimas que ellos consideran, dependiendo la necesidad, cuando en otros casos, por ejemplo, en ciencia, tecnología e innovación, muchas veces lo que se busca es ampliar la gama de conocimientos. Entonces, cuando tú amplías la gama de conocimientos, lo que generas es, bueno, rompes el proceso de lock-in. Entonces ya lo que haces es diferenciar, diversificar los conocimientos y por lo tanto generar nuevas propuestas a partir de vínculos distintos. Entonces cambian las jerarquías de las distancias. En bioprocesos es otro tipo de distancias las que tienen implicaciones. Yo actualmente estoy trabajando en la Universidad Nacional de Colombia en un proyecto de bioprocesos y aquí para poder desarrollar un nuevo bioproducto, lo que hacen primero es buscar la parte cognitiva. Entonces se vinculan por las necesidades cognitivas, por las necesidades de conocimiento. Una vez que ven la parte cognitiva y que ya identifican qué conocimiento requieren para atender una demanda, no sé, en agricultura, en jardinería, en cosmética, etcétera, ya que ven cuál es el conocimiento, ahora ven la parte institucional, porque hay que formalizarlo, hay que hacer un vínculo, hay que hacer un convenio, hay que desarrollar algún proyecto. De ahí viene la parte social, porque ya hay muchas conexiones que se generan en congresos, que se generan en la misma licenciatura, en el posgrado, en algún tipo de academias, etcétera. Entonces eso te permite tener una proximidad con otras personas, con otras áreas, y eso por lo tanto te permite tener un mayor enfoque y una mayor atención de problemas. Entonces, eso cambia dependiendo del sector y dependiendo las necesidades a las cuales nosotros nos echamos orientando. Claro, sí, sí, entiendo. Oye, una otra pregunta en lo que aquí Ray se prepara. Este, el, digamos, una vez construida y ya instanciando el modelo, es decir, ¿qué observan con esta necesidad de atender las demandas para este problema de diabetes? O sea, sí se construye una especie de red y se ven cómo el conocimiento, este flujo de información, eh, pasa sobre ciertas entidades. O sea, si hay un patrón que se observa o cómo lograron identificar, bueno, este flujo de generación de conocimiento y la atención de estas demandas. Eso lo alcanzamos a ver a partir de los escenarios porque empiezan a existir agentes que se vuelven centrales, se vuelven nodos centrales dentro de la red. Entonces, esos agentes acaparan muchas de las demandas porque son agentes que tienen capacidades integrales, son agentes que saben producir, que saben difundir y que saben aplicar conocimiento. Por ejemplo, ese proceso de hacerse nodo central, porque el INS tiene capacidades, porque tiene centros de investigación, tiene centros de desarrollo y tiene todas las instalaciones de aplicación y atención. Entonces el IMSS lo que hace es acaparar muchas de las demandas en salud. Si llega una demanda ahí, la mandan a su mismo instituto, del instituto la mandan con el desarrollador, del desarrollador ya tienen ellos vinculaciones con diferentes empresas o farmacéuticas, tienen vinculaciones con universidades, pero el conocimiento ellos son los que lo están desarrollando y los que lo están, digamos, gestionando para poder movilizarlos. Entonces, en la red lo que empieza a pasar es eso, que se empiezan a ver nodos centrales. Entonces, esos nodos centrales nos representan este tipo de agentes como el IMSS, como el UNAM, como el Instituto Nacional de Nutrición. Este también es otro de los actores muy fuertes dentro de diabetes en México. El Instituto de Cancerología también tiene muchas publicaciones en diabetes, pero siempre hay una especificidad que es importante resaltar aquí,
que es que esto es para producción de conocimiento científico y tecnológico. Entonces, todo esto lo que nos está representando es los resultados que existen, por ejemplo, en los programas de inversión que se han hecho en México para atención de problemas sectoriales o para atención de demandas específicas. Entonces, todos esos resultados nos muestran que existe mucho conocimiento que se genera, pero muy poco de ese conocimiento se aplica. Y eso se ve con estas relaciones. O sea, que hay actores que se quedan todo el conocimiento, que generan todo el conocimiento, pero no lo distribuyen. Que se vuelven actores centrales en cuestión de atención a demandas, pero no centrales en cuestión de vinculación con los demás agentes. Claro, pero Entonces, sí, pero entonces la red así es como opera actualmente, o es lo que podría suceder si, digamos, o lo que debería pasar si es que se empiezan a atender esta demanda. actualmente opera así la red. O sea, esa representación es tal cual lo que está operando de la red y es lo que nosotros simulamos de los estudios de caso. Los escenarios es cómo nosotros estamos prediciendo que va a evolucionar la red al momento de atender Claro, las demandas con impulso a programas públicos, con financiamiento, al desarrollo, con cualquier otra, digamos, motivante que sea tanto externa como interna al sistema que permita que se desarrolle conocimiento más orientado a la atención de demandas. Entonces, si hay fondos públicos que estén impulsando el desarrollo de conocimiento para atención a demandas prioritarias, eso lo que hace es que se desarrollen nuevos proyectos, que se vinculen nuevos agentes y que por lo tanto atiendan un mayor número de demandas. Entonces, eso cambia la red y eso lo podemos meter dentro del modelo de simulación. Entonces, eso justo son los escenarios y es en lo que estamos actualmente trabajando. claro. O sea, ya puede ser prueba de escenarios y también puede ser como una orientación de lo que podría suceder si ustedes meten algún recurso a una institución pública o si la privada se hace cargo en un poco más de la demanda. No sé, ya pueden jugar con esos escenarios. Exacto. Está muy bien. Bueno, ahorita hago otra pregunta referente a la validación. ¿Alguien quiere decir? La realidad no. Fue un golpe de información. Sí, Es mucha información. Sí, porque yo ya lo había visto tu trabajo, entonces, de hecho, me quedó un poco más claro algunos aspectos. Pero sí, de primera instancia, pues sí, es muy grande y el modelo también pues está muy sofisticado también. José Juan, hola hola. Gustavo, hola a todos. Hola. La parte que a mí me interesa mucho de lo que está modelando es cómo se definen las interacciones, porque veo, o sea, como comentaste, es un problema que es complejo, entonces el número de agentes es muy amplio. ¿Y cómo se definen las interacciones o qué tipo de interacciones se han definido que son críticas? Me gustaría que habláramos un poquito más sobre las interacciones justamente, ¿no? Entre los agentes. Bueno, de las interacciones es interesante que nosotros lo que determinamos primero fue hacerlo por etapas. Identificamos qué interacciones existían entre agentes a nivel formal, es decir, agentes que tuvieran convenios, agentes que ya tuvieran proyectos desarrollados en conjunto, agentes que, no sé, la UNAM, la UAM, que tuvieran algún tipo de colaboración en proyectos con CONACYT, que tuvieran algún tipo de publicación en donde aparecían adscripciones entre distintas universidades o academias e instituciones. Entonces, ese es un tipo de vinculación que determinamos previo al modelo. Eso nos sirvió para ver que existían distintos niveles de interacción. Había interacciones que eran, por ejemplo, únicamente en publicación de artículos. Entonces, en publicación de artículos, los actores lo que hacían era vincularse y veíamos la inscripción de los tres primeros autores. Con eso identificábamos una vinculación directa para generación de conocimiento. También había proyectos que se vinculaban entre instituciones. Ese es otro tipo de lazo o de vinculación en nivel de calidad, porque es un lazo más formal, entonces se hace un lazo mucho más resistente, digamos, al tiempo, porque un convenio no es solamente por, bueno, muchas veces es por el proyecto, pero muchas veces un convenio es por más años.
Entonces, las vinculaciones que logran éxito y logran beneficios regularmente buscan seguir vinculándose. Y hay una vinculación que es un poco más fuerte, que es cuando ya tienen proyectos en común, cuando tienen artículos y cuando tienen desarrollo de algún tipo de conocimiento extraordinario a lo que ya se ve dentro de los proyectos, o sea, que generen más de un proyecto de colaboración juntos. Esa es una vinculación a largo plazo. Las vinculaciones son más fuertes. Sin embargo, nosotros para representar esas vinculaciones en el modelo nuevo, o sea, en lo que emergiera del modelo, lo que hicimos fue operacionalizar las 5 dimensiones que les decía. Entonces, tenemos dimensión geográfica, dimensión cognitiva, dimensión institucional, organizacional y social. Es decir, de aquí en adelante los agentes que no tuvieran ninguna vinculación sí iban a tener en cuenta estas 5 características. Entonces se evaluaban primero de acuerdo a la jerarquía. En el modelo está operacionalizado así. Un agente surge una demanda y para atender esa demanda, primero revisa si tiene las capacidades para desarrollar el conocimiento que se requiere. Si no tiene las capacidades, busca a otro agente. Para buscar ese otro agente, el modelo lo que hace es operacionalizar mapas de distancia. Entonces, organiza los agentes de acuerdo al nivel de distancia que tienen con el otro. Entonces, ahí ven si socialmente están lejanos, es decir, que no tienen ningún vínculo previo, que no se conocían, que son agentes nuevos, si cognitivamente tienen algún programa o algún área de especialidad que les permita vincularse, si institucionalmente tienen algún convenio previo o pueden desarrollar alguna vinculación rápida, si organizacionalmente pueden generar protocolos para estar dentro de la misma estructura y poder vincularse o dentro de la carga laboral, por ejemplo, si pueden desarrollar proyectos y la parte geográfica si se encuentran o no dentro de la misma región, es decir, si tienen que incurrir en costos para poder vincularse y desarrollar conocimiento. Entonces, esas 5 dimensiones se operacionalizan en cada una de las relaciones que se generan nuevas. Entonces, los agentes dentro del modelo hacen una evaluación de los mapas de esas 5 dimensiones y se vinculan de acuerdo a la jerarquía en salud específicamente con el que esté más cercano en la primera jerarquía, en la institucional, el que esté más cercano. Ah, bueno, el IMSS ya tiene un convenio con el Instituto Nacional de Cancerología, pero requiere conocimiento en, no sé, cardiopatías. Entonces, el Instituto Nacional de Cancerología, aunque es el más cercano institucionalmente, no tiene ese conocimiento. Entonces, hace la evaluación, ve si es viable esa vinculación para atender la demanda, pero si cognitivamente no le da la atención, entonces busca a otro agente que esté cercano y que pueda generarle esas capacidades. Entonces, es una serie de complementariedad Ya. que hace un análisis de 5 dimensiones en cada nueva relación que se genera. O sea, son las interacciones más las reglas que fijaron, ¿no? Para... Exacto. Sí, y eso puede adaptarse obviamente al contexto y al sector en el que nosotros estemos evaluando, analizando. O sea, esto es particularmente para salud porque nosotros teníamos datos sobre cómo se comportaba el sector, teníamos conocidos dentro del sector, entonces ya había gente que nos podía dar información de primera fuente sobre cómo se representan las relaciones y también teníamos la caracterización y la operacionalización de las distancias de acuerdo a las capacidades. Entonces pudimos hacer la integración de toda la información. Ok. Muchas gracias. No, a ti. Gracias, Diana. Tenemos algunas preguntas aquí en la sala. Es, primero, muy interesante el modelo. Em, Me genera un poquito de duda como sistema de innovación. ¿Sí? Atiendes el asunto de generación, transferencia, que es difusión, ¿no? De conocimiento y demanda, ¿no? De conocimiento. ¿Sí? Em, Al interior, eh, pues de toda esta problemática, ¿no? De la innovación, del conocimiento para los agentes involucrados en, en, en diabetes, ¿no? Mm, esta
Visto así, ¿qué implicación, digamos, podría tener? Em, y ahí es en donde tengo un poquito de duda. Em, ¿Qué implicación podría tener para la población, ¿no? De diabetes, ¿no? Porque precisamente tú mencionaste, y creo que tienes razón, que es un problema, pues, pues, muy fuerte, ¿no? En América Latina, ¿no? En México, ¿sí? ¿Qué incidencia podría tener, ¿no? Este tipo de trabajos, ¿no? Y así muy general, ¿no? Digo, está bien, el modelo suena muy interesante, atiendes aspectos que son centrales, em, pero me genera esa inquietud, sí, más bien. Sí. Sí, lo ideal con este tipo de modelos sería que tuviera implicaciones en la población que está afectada directamente, que son los usuarios y los beneficiarios, digamos, del conocimiento, porque al final si nosotros logramos hacer un adecuado proceso de movilización, el conocimiento llegaría a atender la demanda y por lo tanto generaría, pues de cierta manera mitigaría los impactos de la diabetes. Entonces, eso un ejemplo muy claro es la CAIPADI, que es la Clínica de Atención Integral a la Diabetes. Lo que ellos hicieron fue generar una propuesta en donde dentro de la misma clínica tenían área psicológica, tenían área de atención de problemas cardiovasculares, la parte de nutrición, la parte de respiratoria y la parte oftalmológica. Entonces ellos atendían 5 áreas distintas alrededor de la diabetes dentro de una misma clínica. Lo que ellos hicieron fue generar un proyecto que buscara la atención integral, juntando y vinculando distintos actores del sistema para poder prometer un mejor resultado en las evaluaciones médicas que se hacían a distintos pacientes. Entonces, este tipo de proyectos o esta iniciativa, por ejemplo, con esta herramienta, lo que buscaría es identificar qué tipo de estrategias o qué tipo de recomendaciones se podrían hacer a nivel político y a nivel de decisión para poder generar nuevas estrategias o nuevas propuestas como la CAIPADI que lleguen a mitigar como tal en cierto porcentaje el problema real, que es que la población sigue teniendo diabetes, que seguimos teniendo tasas altas de problemas por no control de diabetes preventivo, o sea, porque ya entramos a una atención correctiva y no preventiva, porque no hay una cultura de diabetes. Entonces, justo si nosotros vemos que la necesidad es entender o sensibilizar a la población sobre los problemas de diabetes e impulsamos el desarrollo de estrategias que busquen esas sensibilizaciones de manera integral, pues podemos lograr mayor impacto en la población. Entonces, al final, directa e indirectamente, estas herramientas lo que buscan es lograr un impacto en la población, lograr un impacto social y un beneficio social. Pero eso conlleva pues muchas etapas, porque no es solamente simularlo, no es, o sea, es muy bonito el programa de simulación, está pues interesante, o sea, digámoslo viéndolo de una manera muy triste, porque realmente es lo que pasa con muchos proyectos de investigación, o sea, está muy bonito, fue mucho trabajo, se logró representar el sistema, representa lo que nosotros queríamos, pero si eso no se implementa en política pública, si eso no logra llegar a un tomador de decisión, pues se queda en la teoría, se queda en un modelo de simulación más que entra a la biblioteca de los modelos de NetLogo. Así es. Entonces, realmente lo que se buscaría con esto es lograr implementar este tipo de proyectos para atender los problemas sociales que aquejan a la población diariamente. No, así es. Mm, Exacto. sí, bueno, bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, sí me pareció que manejaste mucha información. Sí, lo sentí así como un golpe, ¿no? De información. Yo he trabajado un poco el tema de innovación tecnológica. Eh, más en el aspecto de invención, y en esa fase, en la fase de invención. Y bueno, tengo dos preguntas.
Tú mencionaste, por ejemplo, que tomaron la información sobre artículos publicados, artículos científicos. Eh, digamos, ahí, en esa parte, eh, tengo la duda de si usted, bueno, si trabajaste el dato de patentes, porque, bueno, como sabemos, pues, en América Latina en general y en particular en México, el nivel de patentamiento es bastante bajo, es bajísimo, en general, ¿no? En general. Ahí, bueno, pues hay ya, hay que ver, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? Y bueno, en este caso de la salud, me llamó la atención porque no lo mencionaste el nivel de patentamiento, o al menos ese dato, ¿no? Entonces es una duda, ¿no? Si también trabajaste o estás incorporando ese aspecto del conocimiento patentado. Y otra pregunta sería en relación con, bueno, con la dimensión económica. Tampoco escuché que mencionaras la dimensión económica. Mencionaste la social, pero no la económica. Y bueno, yo creo que la económica es fundamental. Es fundamental porque tiene que ver con, dependiendo de la política económica en general, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, las políticas públicas en materia de salud antes de que se implementaran, antes de que México implementara estas políticas de apertura comercial en los años 80, los años 90, a, eh, a lo que fue el modelo anterior, el modelo de llamado de desarrollo por sustitución de importaciones, donde ahí el Estado jugaba un papel más importante que el que juega hoy, ¿no? O sea, cómo es que se dio eso? Pues eso implicó un cambio estructural, donde las funciones que tenía el Estado pasaron a segundo término y se centró más en el mecanismo del mercado. Entonces, ahí la dimensión económica es fundamental, porque tiene que ver con la distribución de los recursos, cómo se distribuyen los recursos entre las diferentes organizaciones, instituciones que generan estos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, pues recientemente sabemos que hubo un cambio en la política también que tiene que ver con la generación de investigación, que son los PRONACE. Por ejemplo, los PRONACE se quitaron toda la parte de los fideicomisos, ¿no? Y viene la parte de los PRONACE, que, bueno, ahí se está haciendo, es un cambio de política en la distribución de recursos para financiar todos estos proyectos de investigación, ¿no? Entonces, pues, este cambio, pues seguramente va a tener otras consecuencias distintas a las que tenía en el modelo anterior. Entonces, por eso digo que la parte de la política económica es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, en lo que mencionaste ahí no lo veo. Esa es la otra duda que tengo. Listo, no, muchas gracias. Justo, a ver, en la primera, la del patentamiento, nosotros hicimos un análisis del nivel de patentamiento alrededor de salud en México y como mencionaste, el nivel es muy bajo. Entonces, realmente para el factor no nos daba como una significancia, no era un factor sensible a cambio. Entonces, por lo tanto, decidimos no añadirlo. O sea, lo dimos un poco, nos fijamos más en los factores que eran más sensibles y que nos permitían un mayor análisis, porque el nivel de patentamiento no nos daba mucha información. Entonces eran muy pocos los datos y teníamos muchas instituciones. Entonces también era hacer un análisis por institución de patentes y demás. Y la verdad ya no lo incluimos. También fue un poco por temas de tiempo. O sea, al final, como yo tenía cierto tiempo, 4 años para terminar la investigación y demás, es mi investigación de doctorado, ya hubo cosas que no me dio tiempo de analizar por capacidad, digamos, de información, de sistematización de datos, etcétera. Entonces, esa fue una de las que descartamos.
porque al hacer análisis de sensibilidad vimos que no era un factor representativo. Entonces, eso por ese lado. En la parte económica, aunque no se integra la dimensión explícita como tal en la toma de decisiones, se integra en los factores del modelo. Entonces, el modelo nos permite, no sé si recuerdan, yo les mostré la pantalla de cómo es la consola del modelo. Ahí nosotros podemos integrar política económica que disminuya costos de vinculación. Entonces, si existe un programa que favorece que se desarrollen proyectos entre dos o más instituciones, es un programa que favorece la vinculación y por lo tanto disminuye los costos dentro del modelo. Entonces, esas políticas, programas económicos, esos factores de cambio económico que pueden surgir dentro de la nación, nosotros los integramos al modelo como un comportamiento transversal. Entonces eso nos permite jugar con todos los agentes en la misma situación y por eso lo dejamos de manera macro. O sea, aunque el modelo representa todo el análisis de los comportamientos entre los agentes, al vincularse, las políticas económicas las dejamos a nivel macro de modelo porque son a nivel regional todo lo que está afectando al sistema. Entonces, esa es la manera en la que lo integramos, porque sí, es muy importante, de hecho, meterlo, y justo eso es lo que cambian los incentivos para desarrollo de conocimiento, movilización de conocimiento y aplicación de conocimiento. Entonces, ahora, por ejemplo, con los nuevos programas que está sacando CICITI para investigación básica, para integrar cátedras con diásporas mexicanas para desarrollo de conocimiento aplicado. Todas esas políticas son parte de los escenarios con los que nosotros jugaremos dentro del modelo, porque ahí sí ya decimos, bueno, ahora están estas políticas o estos programas, estas leyes que están interviniendo, la manera en la que se vinculan los agentes, la manera en la que tienen que publicar conocimiento de los agentes o atender ciertas demandas, entonces aplican en costos de vinculación, costos de transacción, aplican en los beneficios que entregan las demandas, porque ya no solo es el beneficio de atender la demanda, sino el beneficio de atender la demanda y de ganar un financiamiento. Entonces empiezan a subir los beneficios y por lo tanto agentes que duraban menos tiempo dentro del modelo, dentro del sistema, pueden durar más tiempo, pueden conectarse con otros e incrementar sus capacidades para atender más número de demandas. Entonces, esa es la forma en la que integramos la parte económica. Pero yo creo que no la mencioné, pues igual, entre la información hay algunos datos que se van quedando ahí implícitos porque ya no los pongo de manera gráfica ni explícita, pero muchas veces ese es un dato súper importante. Muy bien, gracias, Diana. Eh, ¿Quieres preguntarnos del... ¿Es esto? Hola, me gustaría preguntar sobre los métodos de validación del modelo. ¿Sí se oye? No. No. ¿Puedes hablar un poquito más antes que yo casi no te escucho? Ah, ya. ¿Ahora sí se oye? Sí, ¿Sí? ahí ya te escucho bien. Parece que el otro estaba apagado. Bueno, me gustaría preguntar sobre los métodos de validación del modelo. Hablaste de modelos de validación de cara y creo que History Friendly Model. Me gustaría conocer más sobre ellos y cómo influyeron en la creación del modelo, de tu modelo. Sí, eso. Eso es súper interesante porque en modelos basados en agentes, como los han desarrollado, digamos, desde los grupos de investigación en donde nos encontramos, que es con un grupo de investigación aquí en Colombia, o sea, ellos hacen modelos de simulación basados en agentes, pero son modelos que representan el comportamiento y por lo tanto buscan una sistematización y operacionalización constante con el entorno real. Entonces, no solo es operacionalizar desde ecuaciones matemáticas, digamos, o desde funciones y desarrollo matemático, sino que buscan representar el comportamiento a partir de el, no sé, el día a día de lo que se vive en el problema. Entonces, por eso se busca hacer este tipo de validación. Hay algunos modelos que se validan con datos reales, o sea, con estudios de caso, con operacionalización de datos que ya se tenían previos, con datos que ya están dentro de los sistemas de información secundarios y demás. Y esos nos permiten ver que representen estadísticamente el comportamiento, pero hay otros valores o otras técnicas de validación
que nos permiten ver si en realidad están mostrando el comportamiento o el fenómeno social que nosotros queremos representar. Entonces, por eso aquí se añaden esas dos técnicas de validación. Ya no solo es la validación matemática, la de trazas, están las tres. Está la de trazas, que es operacionalmente ir validando cada función matemática o cada ecuación matemática que represente el comportamiento que quieres. Entonces, esa es la parte de la programación como tal, que se programe adecuadamente, que cada una de las etapas se represente, que las ecuaciones te den los resultados o el comportamiento que quieres. Entonces, esta es la parte más operativa. Está la validación de cara, que es una vez que ya tienes el modelo y que ves cómo emergen las redes o cómo empiezan a interactuar los agentes, que eso represente lo que realmente está pasando en México, en el sistema de salud. Entonces, para ver eso, lo que hacemos nosotros es acercarnos a expertos que trabajan en el sistema de salud desde hace diferentes años y a expertos que trabajan en el sistema de innovación en México o que conocen el comportamiento del sistema de innovación y comparar que las redes que nos dan, que la emergencia que nos dan representen lo que realmente está pasando. Entonces, eso lo hicimos de dos formas. Por un lado, obtuvimos información de estudios de caso que ya teníamos previos, en donde yo, por ejemplo, ya conocía que el Instituto Mexicano de Seguro Social ya tiene una fuerte demanda o una fuerte capacidad de atención de demandas. Entonces, él es un nodo central. ¿Por qué? Porque tiene muchos proyectos, porque tiene muchas publicaciones, porque está en la base del conocimiento, porque ellos siempre están dentro de primeros cuando es un problema de diabetes. Y eso, al representar las capacidades de la gente dentro del modelo, nosotros hicimos un escenario que era con todas las capacidades de los agentes que ya conocíamos. Entonces, al representarlo en el modelo, vimos que al emerger después de cierto tiempo, se volvía a centrar. Entonces, empezó a representar el modelo lo que nosotros habíamos visto en los estudios de caso. El IMSS se volvió central, la UNAM se volvió central, el IPN se volvió central, el Instituto de Nutrición se volvió central. Se subieron nodos o sea, que se llenaban de lazos porque atendían muchas demandas. Entonces, esos nodos nos representaban a estos otros que en la realidad son lo que están haciendo. Entonces, eso lo validamos no solo con los estudios de caso, sino que también nos acercamos a doctores que están dentro del sistema de salud, te digo, en la parte de movilización de conocimiento y generación de conocimiento, y que nos ayudaron a decir, como, bueno, es que este comportamiento de la red es tal cual lo que hemos mapeado estos años. Entonces, está representando bien el modelo, lo que nosotros queremos analizar. Y por último está el de History Frame Models. Ese lo hacemos con un análisis de diferentes modelos que ya existían. Entonces ya son datos no solo de los estudios de caso o los estudios reales del sector, sino que también hacemos la validación de cara y hacemos la validación con otra comparativa ya validada previamente con otros modelos que buscan representar problemas similares y que tienen reglas de comportamiento similares. Entonces, por ejemplo, en la base de modelos de NetLogo ya hay modelos que te representan comportamientos de agentes económicos dentro de un sistema. Esos modelos que ya están validados o que ya tienen ciertos datos analizados y ciertos históricos, nos permiten sentar la base para ciertas reglas de decisión de nuestro modelo. Entonces, algunas de las reglas que nosotros proponíamos las validamos con otros modelos anteriores, pero generalmente son esas tres técnicas. La parte de hacer el análisis conceptual operacional por trazas, la parte de hacer la validez de cara y la parte de hacer el análisis con los datos reales y con el comportamiento del fenómeno. Entonces esas son las tres que nosotros utilizamos. Realmente, hasta donde nosotros hicimos investigación, encontramos que no había un número estricto de técnicas de validación utilizadas para poder prometer la, digamos, calidad de uno de los modelos. Entonces nosotros utilizamos 3 de 16 que hay registradas, digamos, a nivel de literatura, pero nosotros utilizamos las que teníamos más posibilidad de desarrollar. Sí, muy bien. Oye, una pregunta. ¿Hay acceso a tu tesis de doctorado? ¿Nos compartes con acceso en línea para que puedas compartir la liga o el repositorio? Sí, yo la debo de tener Y por no sé acá. si bueno, ese trabajo ya salió publicado en alguna revista o está en proceso. Está en proceso. Justo ahora Ah, estamos terminando de desarrollar los artículos de la tesis y demás del modelo. Ese es uno de los que tenemos pendientes.
está otro artículo de los escenarios, tenemos el de demanda de conocimiento y el del marco, que son 4 artículos que salen de la tesis, Ok, pero esos bien, excelente. están en proceso, sí. Sí, bueno, pues, ya a su debido tiempo. Sí, 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 es un proceso largo. Ok, sí. Bueno, si nos facilitas tu liga de la tesis o el repositorio, estaría súper bien. Sí, yo te los Eh, puedo mandar por WhatsApp y les sí, queda fácil. Y claro, la voy a ir buscando todas unas acá. Y, creo que ya la tengo por aquí. sí. Y bueno, ya para ir cerrando la sesión. Januar tiene una preguntita. Muy bien. Januar, ¿qué tal? Hola, Hola. buenas tardes para todos. Nuevamente, tiempo sin vernos. Sí, tiempo sin vernos. Y bueno, Januar se encuentra en Colombia. Entonces, bueno, no creo que en el mismo lugar, pero bueno, está allá también. Se ven palmeras donde vive Diana. Y acá hay Sí, yo mucho. estoy en Medellín, Yo estoy en Pamplona, donde estamos como a 12 grados ahorita. Pamplona. Norte de Santander. Ya. Sí, sí. 12 grados. Wow. Sí, estamos. Sí, hace bastante Qué frío acá. frío. Sí. eh, bueno, yo quería aprovechar el momento eh, sobre el último comentario que es esa pregunta de la validación que siempre comienza a darnos vuelta. En algún momento me enfrenté pues a un trabajo que fue mi trabajo también de tesis doctoral. Yo planteé como unos escenarios, ¿no? Unos escenarios que quizás no se han puesto en marcha, para ser preciso. O sea, modelé una ciudad y planteé unas soluciones frente a una política reactiva, digámoslo así, frente al turismo. Y yo traté de hacer una política proactiva, es decir, qué pasaría si. Y el punto es que siempre queda de mi parte, pues desde esa modelación, la falta del ejercicio de validación, ¿no? Porque desde mi punto de vista, estoy hablando de mi trabajo, no del suyo, eh, hacía falta como comenzar a experimentar, es decir, pero en el mundo real, y que los resultados del mundo real quizás se vieran en el modelo, ¿no? Que es una de las formas que tú mencionas para validar, ¿no? Eh, Quizás, bueno, yo he venido siguiendo después de esa inquietud de la parte doctoral, algunos protocolos que están construidos, el ODD, y hay todo un cuerpo de investigación en ese tema de cómo validar este tipo de modelos basados en la gente. Y me resulta como muy interesante todo el ejercicio que hiciste de ir con expertos y comenzar a mirar cómo funciona. Quizás también pienso, es lo que he venido pensando, que sería interesante, como son fenómenos complejos, la emergencia, es decir, no necesariamente le vamos a apuntar a un estadístico, o no podemos hacer una prueba de hipótesis, bueno, quizás no para un estadístico puntual, pero si uno comienza a ver patrones y si lo que mencionas de que, de que sin tú programarlo, digamos, algunas instituciones de salud comienzan a generar esas redes y en el mundo observado eso está sucediendo, esa herramienta de validación, bueno, desde cuando te escuché dije, eso es como que cobra mucho peso en el sentido de que tú no programaste el modelo para que hiciera esas conexiones, pero si cuando lo programas 30, 40 veces, emergen por lo menos, qué sé yo, un 60, 70, 80%, pues, es posible que todas las simulaciones no emerjan las mismas realidades. Ese me parece, o puede ser una herramienta muy interesante para estos ejercicios de validación, ¿no? Siempre y cuando uno tenga a la mano datos observados y pueda comparar con su modelo, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, ¿no? No era una pregunta, era que cuando estabas mencionando eso me pareció full interesante, muy interesante cómo esas herramientas nos permiten llegar a ese paso, que las tienen quizás los modelos estadísticos,
con su prueba de hipótesis. Aquí todavía comenzamos a tratar de jugar a ver cómo hacemos para eso, ¿no? Entonces, gracias por escucharme, gracias por presentar el trabajo, Diana. Sí, muchas gracias. Justo eso es algo súper importante, porque nosotros afortunadamente teníamos un proyecto que respaldaba la investigación. Entonces, el proyecto tiene más de 10 años de desarrollo y por eso teníamos acceso a tantos datos. Eso nos permitió lograr estas técnicas de validación, lograr este análisis tan profundo de información, o sea, que si bien fue mucha información la que se tuvo que procesar y sistematizar, teníamos los datos. Entonces, eso te permite hacer una simulación mucho más cercana a la realidad. O sea, aunque siempre tenga errores y demás, nos permitió generar al menos en un buen porcentaje esa realidad que queríamos observar. Pero eso fue parte de los datos que ya se habían desarrollado de investigaciones previas. Pues teníamos información de 10 años de análisis. Lo que hicimos fue juntar todo eso, sistematizarlo, operacionalizarlo y meterlo en un modelo de simulación para que en adelante las investigaciones también pudieran tener una herramienta que les permitiera desarrollar predicciones sin necesidad de generar tantos análisis o tantos, pues no sé, estudios de caso, tantas entrevistas, tantos acercamientos, o sea, que todos los gastos fueran más dirigidos hacia las estrategias nuevas. Que claro, la verdad es que hoy en día, con todas las herramientas digitales, con todos los avances, con los cambios de gobierno, las tomas de decisiones, pues todo esto se tiene que ir actualizando también constantemente, porque si no se queda rezagado y simula un comportamiento o representa un comportamiento de un sistema que fue hace unos años y no en la actualidad. Entonces esto se tiene que mantener en constante actualización. Bueno, pues, muchas gracias. Un poquito complementando lo que menciona Januar y lo que ha dicho Diana, eh, vi que hay pues bastantes parámetros en el modelo con varios valores y tal vez algo útil pueda ser encontrar valores críticos, o sea, haciendo familias de simulaciones sistemáticas para encontrar dónde el modelo cambia de régimen, de fase, es decir, cuáles son las condiciones, por ejemplo, para que el IMSS no sea como el HOP, ¿no? O sea, ¿qué debería de pasar? Entonces yo creo que son preguntas interesantes que tu modelo podría responder, ¿no? Con esta variación sistemática. No es mucho tiempo de cómputo, pero bueno, con un equipo que esté resolviendo esto, un buen equipo tecnológico, creo que podrías tener unos mapas, unos diagramas de espacio de parámetros muy, muy interesantes. Que Sí, es Sí, una muy buena idea. sí. Eh, Diana, aquí un poco abusando de de tu tu- tema. Ayer estuve revisando algunos datos sobre patentes, gasto en investigación y desarrollo para México, ¿no? Y bueno, y para toda América Latina, ¿no? También, y digo, la fatalidad que hay, ¿no? En innovación tecnológica, ¿no? Lo que yo quería preguntarte es, eh, al leer cierta literatura sobre sistemas de innovación, em, veo que hay modelación de sistemas diferenciales, ¿no? Como sistemas dinámicos. Hay también sistemas sectoriales, ¿sí? Eh, lo que yo quería preguntarte es si eh, como sistema sectorial, por ejemplo, cómo si te tocó por ahí revisar el estado del arte acerca de patentes, por ejemplo, en, pues en ¿cómo llamarlo? En esta área de diabetes, ¿no? En el estudio de la diabetes, ¿no? Avances instrumentales, no sé, el estado del arte acerca del conocimiento, ¿no? En medicina, no sé, no lo sé. Y así entonces tomarlo como ejercicio, digamos, como sistema sectorial de innovación, cómo
este sector produce, eh, difunde y absorbe ese conocimiento, ¿no? ¿Sí? Porque me da la impresión de que eso sería importante, ¿no? Pero yo no sé cómo esté el estado de la discusión. ¿Sí? Y lo otro que quería ver es si veo que como sistema de innovación de salud, esto llevarlo a un sistema dinámico, ¿no? O sea, modelando esto mediante Cuestiones diferenciales. ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, son esos abusos de estas dos preguntas. Sí, bueno, una de las discusiones que tuvimos al inicio era qué enfoque nosotros le dábamos desde la parte conceptual al sistema. Porque si bien está la parte tecnológica alrededor de diabetes, también está la parte sectorial en el tema de salud, está la parte de nacional, si lo queremos ver desde el territorio, y estaba la parte orientada a un problema. Entonces nosotros hicimos distintos niveles de discriminación de enfoques porque nos dábamos cuenta que el tema de salud era un enfoque que cruzaba los diferentes sistemas. Entonces, tiene implicaciones a nivel tecnológica porque hay diferentes tecnologías que están desarrolladas para atender la diabetes. Tiene implicaciones a nivel sectorial porque también existe innovación que busca incrementar o, digamos, apoyar, aportar a la parte del sector salud. Y también tenía implicaciones a nivel territorial. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, hagamos un análisis que nos permita a nivel territorio diferenciar todas las implicaciones que tiene la diabetes como problema. Por eso fue que nos fuimos a sistemas de innovación en salud orientados a un problema que era la diabetes. Pero realmente el tema de sistema tecnológico, sistema sectorial, es algo súper importante porque sí tiene implicaciones, sobre todo en la aplicación de conocimiento. Entonces, actualmente estamos desarrollando un proyecto que es para ver la implicación que tiene la movilización de conocimiento en telemedicina. Ese ya es un enfoque en aplicación del conocimiento desde la tecnología. Entonces, estos enfoques cambian obviamente dependiendo de la información que tengamos disponible y también el grado de análisis que se pueda desarrollar porque para ver la parte sectorial o para ver la parte tecnológica, nosotros necesitábamos más datos sobre el comportamiento de los agentes dentro del sector. Entonces nosotros en lugar de enfocarnos en eso, nos enfocamos en el conocimiento que se generaba dentro de todo lo orientado a salud, diabetes. Entonces, como ya teníamos los proyectos que se habían generado con temas de diabetes o con alguna rama que fuera dirigida con diabetes o con alguna subespecialidad que tuviera que ver con diabetes, eso nos permitía hacer análisis de todo el conocimiento involucrado. Entonces nos fuimos más hacia la problemática como tal que hacia el sector o hacia la tecnología. Actualmente ahora estamos haciendo el análisis desde la tecnología y estamos haciendo la adaptación del modelo para poder integrar las características de la tecnología dentro del sistema y dentro de los agentes, de manera que podamos ver las implicaciones que tiene esa movilización de conocimiento cuando ya es un sistema tecnológico. Y pues si en algún momento tenemos solamente la disponibilidad de recursos y de información, seguramente buscaremos hacerlo ya para salud, pero para salud o para el sector como tal, tendríamos que abrir el campo hacia todas las demás enfermedades. Entonces, eso nos da pues un nivel de complejidad distinto, un nivel de análisis distinto y también de especificidad distinto, porque al tener tantas enfermedades o al tener tantos problemas, caracterizarlos implicaría desarrollar una tipología para identificar las enfermedades, las distintas conexiones que tienen entre ellas y las implicaciones que tienen en los agentes. Entonces, eso por ese lado. Y en la parte del sistema dinámico, hicimos una propuesta previa de diferentes metodologías o diferentes herramientas para poder hacer el análisis y la simulación del problema que queríamos. Y al final nos quedamos con modelos basados en agentes porque se nos hizo como más fácil de representar las variables y las reglas de decisión que estaban inmersas dentro del problema.
pero de ahí buscábamos hacer una integración con análisis de redes, porque al final el modelo nos entrega los mapas de interconexión entre los agentes No. y tal vez buscar la parte dinámica, pero eso es algo que todavía no hacemos, que yo creo que sería interesante. Yo lo anoté también como parte de una agenda futura. Gracias. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Diana. Este, ahora, no querían preguntar y ahora, mira, un montón de preguntas. Pues ya llegamos al final, Diana, no sé si quieras dar un comentario de cierre o ya para acabar. No, pues agradecerles el espacio, agradecerles las preguntas. Todo, la verdad es que siempre es retroalimentación y nos sirve para poder retarnos en cuestión de análisis de datos y de lograr nuevos proyectos. La verdad es que este tipo de proyectos es súper interesante porque, al menos en salud, no hay tanta información sobre herramientas cualitativas o cuantitativas mixtas que nos permitan hacer análisis. Casi siempre se quedan más en la parte cualitativa y el poder integrar herramientas nos sirve para tomar decisiones estratégicas con mayores datos. Entonces, muchas gracias por las intervenciones y por escucharme. Sí, no, gracias a ti por Gracias. presentarnos tu tema. Y bueno, pues con esto terminamos. Vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias a nuestros asistentes en Zoom. Gracias por haber venido, nuestros asistentes aquí en la sala. Y bueno, pues seguimos en contacto, Diana. Que estén muy bien y Gracias, buena tarde. gracias a todos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. buena tarde. Bye.